Los modelos se podrían interpretar como complementarios, salvando el modelo de Garrison como está presentado, en el sentido de que lo que Garrison muestra, o les mostré recién, es cómo llegamos a una situación de crisis y depresión. Es decir, si vamos a la crisis del 30 o la crisis actual, estamos en una situación cercana al pleno empleo, una política expansiva, es insostenible en el tiempo y va a terminar generando el desempleo extendido, la crisis, depresión. Pero lo que vamos a intentar responder ahora nosotros es por qué las políticas keynesianas, que hoy están en boga como respuesta a la crisis subprime, fallarán en su intento por recuperar la economía. Entonces, el modelo tiene esta sutil modificación en la frontera de posibilidades de la producción, que ahora partimos por debajo de la frontera de este gráfico. Entonces lo que decimos es más o menos lo mismo, la dinámica del gráfico es lo mismo, es decir, hay una expansión crediticia, reduce la tasa de interés, hay una mayor inversión, pero a su vez hay un menor consumo, esto rompe la identidad entre ahorro e inversión, pero la política ahora no me lleva a una situación que está a un punto por encima de la frontera, sino que me lleva al pleno empleo, que es un poco lo que dirían los keynesianos. Y esto, bueno, tiene el mismo efecto sobre el triángulo de Hayek, en eso no hicimos modificaciones. Ahora, cuando se produce la contracción del crédito, la tasa de interés sube, se produce la crisis de depresión, digamos que podemos ir a un desempleo mayor que el anterior. Digo mayor que el anterior en la medida que el ajuste se complete. Si el gobierno expande la oferta monetaria en el proceso de ajuste, puede hacer que el ciclo dure más tiempo o puede crear un nuevo ciclo evitando que el desempleo sea tan alto. Y finalmente tenemos la contracción de la estructura productiva. Esto, bueno, es una muy sutil modificación, pero tiene 4 implicancias que creo que son muy relevantes. La primera es que el haber planteado este estudio partiendo desde un punto que estaba por debajo de la frontera nos ofrece una mejor posibilidad de contrastación entre el enfoque keynesiano y el enfoque austríaco. Lo que estamos haciendo ahora es plantear el modelo en los mismos términos que los keynesianos se los plantean. En segundo lugar, y esto es posiblemente lo más relevante, es que muchos teóricos, no solo mainstream, sino también austríacos, le han planteado como problema al modelo de Garrison que hace un uso inadecuado de la frontera de posibilidades de la producción. De hecho, James Aikor, no sé cómo pronunciar el nombre, en el año 2008, publicó un artículo en un journal señalando justamente que el uso que Garrison hace de la frontera de posibilidades de producción es inadecuado o no es consistente con los típicos libros de macroeconomía, porque digamos que hay un límite físico a la producción. Es decir, estar sobre la frontera de posibilidades de la producción implica que todas las personas están siendo empleadas y que todos los bienes de capital están siendo empleados, las fábricas trabajan doble, triple turno, no hay posibilidad de expandir la producción más allá de ese límite. Y Garrison nos estaría diciendo, bueno, pero podemos ir por encima temporalmente. Bueno, esto al mainstream le hace ruido, no lo van a aceptar nunca, y no lo van a aceptar porque en la definición de ellos hay un límite físico y estricto a la capacidad productiva. Cuando esto se lo plantearon a Garrison, incluso en Tiempo y Dinero ya contesta esta posible objeción, él dice, bueno, pero es como, o sea, el pleno empleo es consistente con un desempleo friccional del 3 al 5% de los recursos. Lo que yo estoy diciendo es que en esa expansión temporal estamos utilizando ese 3 o 5% de recursos de desempleo friccional que no estaba siendo utilizado. Bueno, eso tampoco encaja o es aceptado por el mainstream y se le ha criticado. Lo que mostramos en el modelo complementario, y esto fue un poco lo que fue discutiéndolo con alumnos, con Pablo Pozzoni, que decía que lo tenía que mencionar, en SEAD, en la materia de análisis económico, presentamos el modelo, les comenté la crítica mainstream al tema, empezamos a discutir y surgió que por ahí el modelo se podía resolver si partíamos de una situación por debajo de la frontera de posibilidades de la producción. De ahí empezó la idea de este artículo. Bueno, lo que vemos es que en definitiva en el nuevo planteo, esta crítica que el mainstream hace y que muchos austríacos también desarrollan, está exenta de ese problema. La tercera implicancia tiene que ver con la sobreinversión representada justamente en la frontera de posibilidades de la producción y la mala inversión, que es algo que los austríacos han ido desarrollando a lo largo de todos sus escritos. Hay una cita de Mises, que acá la incluí, que dice lo siguiente: dice, la errónea creencia de que lo esencial del auge es la sobreinversión y no la mala inversión es consecuencia del inveterado hábito de juzgar las cosas solo por sus aspectos visibles y tangibles. El observador percibe solo las malas inversiones sin advertir que su fallo consiste en que otras industrias no pueden proporcionarle los factores complementarios de producción que necesita, así como otros bienes de consumo que el público más urgentemente precisa. Por razones técnicas, toda ampliación de la producción debe comenzarse aumentando las existencias de aquellos factores que se precisan en los estadios más alejados de los bienes de consumo.
Para incrementar la producción de zapatos, tejidos, automóviles, mobiliarios y viviendas es preciso comenzar por ampliar la fabricación de hierro, de acero, de cobre y demás mercancías análogas. La clase empresarial en su conjunto se asemeja a un constructor que con una limitada cantidad de materiales pretende edificar una casa. Si sobreestima sus posibilidades, trazará proyectos que excederán la capacidad de los medios de que dispone, dedicará una parte excesiva de los mismos a trabajos de explanación y acimentaciones para después advertir que con los materiales restantes no puede terminar el edificio. El error de nuestro constructor no consistió en efectuar inversiones excesivas, sino en practicarlas desatinadamente, habida cuenta de los medios de que disponía. Por supuesto, Garrison no ignora la mala inversión. De hecho, en una crítica a Krugman, que Krugman había calificado la teoría austríaca del ciclo económico como una teoría de la sobreinversión, él corrige y en el propio título dice que Krugman debería llamar más bien a la teoría austríaca del ciclo como una teoría de la mala inversión. Esto en un artículo anterior a este libro. Sin embargo, luego hace énfasis en la sobreinversión. Y la verdad que todas las teorías del ciclo económico, no la austríaca, son teorías de la sobreinversión. Y empiezan a haber ciertos paralelismos en la medida de que Garrison plantea de esta manera la teoría. Lo que podríamos decir es que en el modelo complementario que estamos planteando hay mala inversión, pero no hay sobreinversión. Sobreinversión sería invertir más de lo que se puede, y eso es consistente con su modelo, pero no con la tradición de la escuela austríaca, sino a la acción humana o a otros libros que siguen esta idea. Según me ha planteado Ivo Sarjanovic, que le voy a mandar un artículo que todavía estoy revisando, él me planteó que esta idea viene de John Hicks, en un trabajo donde plantea la sobreinversión. Ese artículo todavía no lo pude leer porque no lo conseguí, supongo que lo voy a conseguir pronto y lo voy a poder incluir en el trabajo. El cuarto punto, la cuarta implicancia, tiene que ver con el efecto no neutral de la política monetaria. Digamos que lo que muestra Garrison, consistente con la teoría austríaca del ciclo económico, es que la economía, después de la etapa de auge, hay un proceso de ajuste que lleva a la economía al desempleo extendido, a un punto que está por debajo de la frontera de posibilidades de la producción. Ese punto estaría implicando desempleo, que hay mucha gente que no está siendo empleada, pero en la medida que el mercado ajuste y empiece a coordinar, la gente va a ser empleada por nuevas empresas. Pero no dice nada respecto del potencial de la estructura productiva. Es decir, estamos diciendo solamente que hay desempleo. El punto que me parece que habría que hacer énfasis también es que la frontera de posibilidades de la producción después del ciclo no es el mismo que lo que teníamos antes del ciclo. Es decir, después del proceso de auge, crisis y depresión, es como que la frontera de posibilidades de la producción se debería ir hacia abajo por lo que los austríacos llaman una destrucción parcial del capital. Para ejemplificarlo, podemos decir que, no sé, a una tasa de interés baja, hay una cantidad de gente que toma créditos, invierte en construir, por ejemplo, un edificio de 100 pisos, y a mitad del proceso la tasa de interés sube al 6%. El proyecto que era rentable ahora no es. Seguramente el edificio va a quedar a medio hacer y por muchos años va a estar inalterado. Esto implicó destinar recursos que existían en esta sociedad a un proyecto de inversión que no se completó. Implicó utilizar recursos de los cuales ya no podemos disponer. Y estos recursos se pierden. O sea, no se pueden tomar y reasignar a otros proyectos de inversión. Entonces podríamos decir que parcialmente se destruye capital y tenemos menos bienes. A modo de conclusión, comparando el modelo original con el modelo complementario, bueno, primero, respecto del punto de partida, en el modelo original tenemos una situación de pleno empleo, representado en un punto que está sobre la frontera de posibilidades de la producción. En el modelo complementario tenemos una situación de desempleo extendido, el cual está representado en un punto que está por debajo de la frontera. El objetivo del modelo original lo podríamos interpretar como explicar la causa por la cual se desencadena una crisis con su consecuente desempleo de recursos. En el modelo complementario podríamos decir que el objetivo es explicar la causa por la cual una política monetaria expansiva fallará en el largo plazo en estimular la economía y recuperarla de un estado recesivo. El tercer punto tiene que ver con el efecto de la política monetaria en el corto plazo. En el modelo original veíamos que hay sobreconsumo y hay sobreinversión. La política monetaria mueve transitoriamente a la economía hacia un punto que está por encima de la frontera de posibilidades de la producción. En el modelo complementario, el efecto de corto plazo es alcanzar el pleno empleo. Esto es, la política monetaria ejerce un impacto transitorio sobre el consumo y la inversión, trasladando a la economía a un punto sobre la frontera de posibilidades de la producción. Aquí se produce un efecto de mala inversión, pero no de sobreinversión. El cuarto punto, el efecto de la política monetaria en el largo plazo. En el modelo original, el efecto de la política monetaria se revierte, el desempleo de recursos es ahora mayor.
En el modelo complementario, el efecto de la política monetaria se revierte, el desempleo es ahora mayor, pero además el potencial de la capacidad productiva es menor. El quinto punto tiene que ver con la utilización de la frontera. En el modelo original se necesita ser redefinida, en los términos que recién comentábamos que lo hace Garrison. En el modelo complementario, la definición de la frontera se adapta a lo que el mainstream plantea. El último punto tiene que ver con el debate entre la escuela austríaca y los keynesianos. El modelo original resuelve un problema que Keynes no se plantea. Dice, Keynes en ningún momento se plantea cuál es la causa de la Gran Depresión. Él dice, estamos en esta situación y para resolverla no podemos esperar un ajuste en el largo plazo, tenemos que hacer algo ya para poder resolver la situación. En el modelo complementario se permite contrastar lo propuesto por Keynes e identificar el problema cortoplacista de la receta keynesiana para paliar situaciones de crisis. Y eso es todo.